motivación como factor preponderante para el aprendizaje, una mirada desde la neuroeducación. Vamos a contarles también un poquito acerca de la Magíster Lourdes. Actualmente es coordinadora pedagógica y docente en Institución Formadora de Formadores, Instituto de Formación Docente y Universidad Pública y Privada. Tiene experiencia en cargos de gestión en años anteriores, como la supervisión de apoyo técnico, pedagógico y Secretaría de Educación de la Municipalidad, donde ha liderado varias acciones comunitarias en el área educativa. Las investigaciones realizadas son enmarcadas en el área educativa, generalmente para optar a títulos universitarios como especializaciones. También tiene una maestría y actualmente un doctorado en educación. Entonces, para trabajar la motivación como factor preponderante para el aprendizaje, una mirada desde la neuroeducación, le damos la bienvenida a la Magíster Lourdes Ruiz Díaz de Arias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Antes que nada, quiero pedir disculpas por esta agonía que me toca hoy y muy encantada de formar parte de este selecto grupo de personalidades, de personas especialistas en educación y un poco no querer fallar a este evento extraordinario. Entonces hoy estoy aquí frente a ustedes con esta pequeña dificultad que estoy teniendo y espero me estén escuchando bien. Se escucha muy bien, maestra. Adelante, tranquila, que vamos a estar atentos a su ponencia. Muy bien. Reitero mi contento por ser parte de este Congreso Mundial de Neuroeducación desde Misiones, Paraguay. Soy docente del Instituto de Formación Docente de San Ignacio Misiones, aquí en el sur del país. Y bueno, el tema que hoy quiero compartir con ustedes hace referencia a la motivación como factor preponderante para el aprendizaje, una mirada desde la neuroeducación. Bueno, quiero partir un poco de esta expresión tan importante que en educación conocemos y manejamos, que justamente habla del pilar de todo lo que es la educación, aprender para la vida. Ya en el informe de Lourdes, de la Comisión Internacional sobre Educación del siglo XXI, que presidía justamente por Jacques Delors, publicado en el año 1996 por la UNESCO, en el material La educación encierra un tesoro, ya se habla de estas habilidades necesarias que justamente tenemos que tener en cuenta para aprender para la vida, esas habilidades necesarias para todos los ciudadanos, que es tender hacia el aprender a ser, a saber, a hacer y a convivir. Entonces, enlazar un poco como primera parte al tema que me toca hablar, todo recae en esta importancia de aprender para la vida. ¿Qué conlleva el aprender para la vida? Vamos a partir un poco de lo que es el desarrollo emocional, y es el proceso justamente por el cual se construye nuestra propia identidad, nuestra autoestima, nuestra seguridad como persona única y distinta entre los demás. Que también conlleva el desarrollo emocional. También para aprender para la vida tenemos que tener en cuenta el contexto de la pluralidad misma de los alumnos. Un alumno tiene un ambiente diferente en su hogar y un ambiente diferente en la escuela. Y esto para favorecer justamente y fortalecer su práctica social más adelante. Y en este tiempo que nos tocó vivir un poco nos dimos cuenta de eso, de que el contexto hace al entusiasmo, al desarrollo emocional del niño, porque no podía socializarse con sus pares, con chicos de la misma edad,
Entonces desde sus casas se sentían un poco oprimidos y bueno, inclusive hubieron muchos problemas en cuanto a lo psicológico, a lo emocional, y eso no solamente en los niños, sino también en los adultos. Algo muy importante para aprender para la vida es justamente fortalecer en educación la interacción con los demás, que es una de las habilidades del siglo XXI. Ya nos decía una psicóloga colombiana de que la persona exitosa hoy en día no es justamente la persona más inteligente, la que saca solamente 5, sino esa persona capaz de interrelacionarse con los demás, es esa persona exitosa. También tenemos que, primero los docentes, saber interrelacionarnos con los demás para poder inducir a los alumnos hacia esa actividad, apuntando siempre a esos aprendizajes esenciales que es la internalización y el conocimiento de los valores también. Esta interacción con los demás es justamente una manifestación que nos conduce a una posterior influencia también social hacia los individuos. Todo esto vamos a lograr a partir de una buena motivación que justamente apunta a esos aprendizajes esenciales en la vida. Bueno, parto también de lo que nos dice algunos de los autores sobre la motivación. Por ejemplo, Abraham Maslow nos habla de que la motivación es esa razón que provoca la realización o la omisión de una acción. Otro de los autores nos habla de que la motivación justamente es un componente psicológico que orienta, mantiene, determina la conducta de la persona que va logrando grandes desafíos. Y por otro lado también mantener, Stoner nos dice que la motivación es mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño. En ese sentido, todo el aprendizaje para la vida justamente parte de esta palabra motivación, que justamente da inicio a lo que es esa interacción más adelante con la neuroeducación que voy a ir hablando. Por otro lado, también me gustaría recordar la teoría de la motivación humana que nos habla el psicólogo Abraham Maslow, donde identifica estas principales necesidades que tenemos los seres humanos y que clasifica en categorías justamente de acuerdo a un orden jerárquico de importancia para nuestra supervivencia y para nuestra propia capacidad de motivación, partiendo justamente de la base del cimiento de nuestras necesidades fisiológicas, nuestra necesidad de seguridad, nuestra necesidad de aceptación social, nuestra necesidad de autoestima, y allá en la cúspide, en la punta de esta pirámide, nuestra necesidad de autorrealización, que es la que nos llena como personas, y ahí está la moralidad, la creatividad, la espontaneidad. Y bien, en el libro de la teoría humana de Abraham Maslow justamente lo vamos a encontrar en mayor detalle. Es una teoría de la motivación que nos trata un poco también de explicar qué impulsa la conducta humana, la jerarquización de estas necesidades nuestras ordenadas en base a nuestro total bienestar. Bueno, me gustaría también hacer referencia a algo muy importante que nos dice Teresa Amabile en su material Cómo matar la creatividad, y ella nos dice en su revista de negocios justamente que las personas, y por tanto tus alumnos, serán creativos cuando lo que les motiva es el interés, la satisfacción y el reto del trabajo en sí mismo y no las presiones externas. Tenemos que entender que darle la libertad a los niños a que ellos realmente construyan su aprendizaje, porque en Paraguay, como en diferentes países de Latinoamérica, estamos apoyados en el constructivismo, en donde los docentes estamos orientando, estamos encaminando sus actividades educativas por medio de las didácticas. También tenemos que entender y poner en práctica el constructivismo, que es dejarle a ellos que construyan su aprendizaje bajo nuestra mirada, bajo nuestra consideración de las actividades que tienen que ir haciendo, y motivarles, incentivarles a que logren esas capacidades que se proponen
en base a sus intereses, en base a la satisfacción y a ese reto que podemos darle a ellos mismos, y no justamente que ellos reciban una presión externa para que puedan ir realizando sus actividades. Bueno, por otro lado, justamente con relación a la motivación también, Daniel Pink, un escritor y periodista norteamericano, nos habla de algunos pilares de esa motivación intrínseca en un libro llamado La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva. Y él nos habla sobre 3 claves. Justamente la clave 1 habla sobre la importancia de dar autonomía, porque es lo que nos gusta, poder dirigir nuestros comportamientos nosotros mismos. Si quieres que tus alumnos como profesor se sientan implicados en un proyecto de aula, en vez de darles para escribir mucho y muchas tareas, debemos darles la libertad que aprendan por sí mismos, darles esa autonomía para que escojan dónde y cómo obtener sus conocimientos a partir de sus experiencias. Si les dejas afrontar el reto a su propio ritmo y en la secuencia que decidan, irán mucho más allá de lo que les solicitas en un simple ejercicio o lo que se pide en una evaluación dentro de una tarea. La autonomía es justamente lo que permite acomodar el hecho de que no todos aprendemos de la misma forma. Y muchos disertantes que me precedieron ya entre ayer y hoy hablaban justamente de las inteligencias múltiples, que cada uno tiene dentro de uno mismo una inteligencia que puede ser fortalecida en las escuelas y puede hacer al éxito de esa persona de acuerdo a esa capacidad y a esa inteligencia que tiene. Las posibilidades son infinitas por eso, y ellos encontrarán el medio que más les entusiasma. Hay que crear, dentro de la autonomía, hay que crear oportunidades para que ellos lleven a cabo su propia investigación, se equivoquen, aprendan de errores y desarrollen la capacidad de solucionar justamente esas situaciones problemáticas. También Wood y Brocky en el año 2004 nos habla de que la manera más simple para asegurar que una persona valora lo que está haciendo es maximizar su libertad, su autonomía para escoger justamente esa verdadera autonomía que tiene que lograr ese estudiante en este caso. Bueno, una clave número 2 nos dice Daniel Pink, que justamente es conseguir la maestría. ¿A qué hace referencia? Que las personas deseamos ser cada vez mejores en lo que verdaderamente nos importa. ¿Qué es la maestría entonces? Justamente llegar a dominar la disciplina por la que tenemos una vocación, en el caso del maestro, la de enseñar. En el caso del estudiante, el desafío de sus propias capacidades para conseguir ser mejores en algo que a ellos les gusta hacer. La maestría justamente hace referencia a nuestro deseo de mejorar nuestras habilidades, de progresar y de ser cada vez más capaces. Y según Daniel Pink, en su libro La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, él nos dice que esta justamente es el elemento motivador más importante. Bueno, la clave número 3 habla de entender el propósito. ¿A qué hace referencia? Que necesitamos conectar justamente, necesitamos conectar la conquista de la excelencia a algún propósito superior. Justamente entender la misión, la visión, los valores que conlleva nuestra escuela. Hoy en día trabajamos en base a los proyectos educativos institucionales, en donde tenemos nuestros sueños de instituciones, nuestros sueños de escuela. En base a eso los proyectos curriculares, y en base a eso nos enmarcamos nuestros proyectos áulicos que nos llevan a lograr justamente nuestros propósitos y conquistar esa excelencia en lo que cada uno sabe hacer, y también que ese propósito superior sea logrado justamente. Incitar justamente, intentar explicar a un alumno por qué debe aprender a hacer derivadas de matemática, por ejemplo, cuando
desea ser músico, desea ser pianista, puede ser una misión imposible. Sin embargo, cuando sea posible, podemos intentar contextualizar un tema dentro de su vida real. Por ejemplo, si estamos aprendiendo estadística, podemos hacer que utilicen datos reales que sean interesantes para ellos o curiosos, ¿verdad? Por ejemplo, averiguar cuántas personas nacen en Paraguay cada minuto o cuál es la edad media de un usuario de Facebook, cosas así que sean del interés de ellos para ir logrando ese propósito que se quiere de manera contextual y también teniendo en cuenta uno de los principios curriculares de nuestra reforma educativa paraguaya, que es la del aprendizaje significativo. Si el aprendizaje que ellos van logrando significa algo para ellos en la vida, entonces realmente esta clave número 3 de la motivación intrínseca se va a lograr y vamos a tender siempre hacia esa motivación que queremos en nuestra sala de clase. Entonces, ¿qué es lo que realmente motiva? Nos dice en este libro Daniel Pim. Las ganas, en definitiva, las ganas de cambiar, las ganas de evolucionar, las ganas de crecer en base a estas 3 claves que estábamos hablando: la autonomía, la maestría y también la clave número 3, que es el propósito. Eso es esencialmente lo que motiva al ser humano, su necesidad de crecer, su necesidad de compartir y sobre todo su necesidad de amar. Todo esto recae otra vez en lo que en educación queremos: aprender para la vida. Aprender para la vida. Y como les digo siempre a mis estudiantes de formación docente, por favor, miren, lean, entiendan y no aprendan solo para la evaluación, solo para un examen, sino aprendan para la vida. Bueno, algo importante que estamos también tratando en este lindo Congreso Mundial es justamente que ante un estímulo, ante estas motivaciones que estamos hablando, percibido como sorprendente o novedoso, el cerebro sabemos que va segregando la dopamina, que es el agente que segrega la felicidad, que nos ayuda a que estemos estimulados. Justamente, por ejemplo, el escuchar música cuando nuestros alumnos están trabajando es un ejercicio que suelo implementar dentro de mi sala de clase, la sala de informática donde me desempeño como docente. En los momentos en que están trabajando en equipos, una música suave hace que ellos trabajen en armonía. Y cuando llegan en la sala de informática y hay un espacio después de que la profesora dé las orientaciones, cuando no hay música, ellos ya saben de que algo está pasando, entonces ellos mismos van y piden, ¿verdad? Porque se sienten bien, se sienten relajados. Y bueno, esta sustancia química justamente que segrega, dice que es un neurotransmisor liberado por el cerebro y que desprende esas varias funciones, que es la causante de las sensaciones placenteras y de la sensación de felicidad, es la que tenemos que tratar de despertar en nuestros alumnos en base a esas pequeñas actividades que quizás sean simples, pero les ayudan mucho a entender y a relajarse y sobre todo, como decíamos anteriormente, aprender felices. Bueno, ¿cómo voy conduciendo a la motivación de mis alumnos? Por ejemplo, yo como profesora de formación docente. Algunas de las experiencias que quiero compartir también es en tiempos de pandemia y también ahora ya que estamos regresando en forma gradual a las clases presenciales, es justamente, en primer lugar, un día antes ya tratar de incentivarles, de llevarles hacia la motivación con un pequeño mensaje de texto en donde les animo que mañana a tal hora tenemos que estar conectados en videoconferencia. Igualmente, ahora que volvemos a clase, les envío un lindo mensaje en donde les invito y les cuento que mañana será un gran día porque vamos a encontrarnos en la sala de clase. Entonces, reitero, quizás sea una actividad simple, pero ellos también ya esperan de nosotros, están expectantes porque ya están sabiendo de que vamos a reencontrarnos, sea virtual o sea presencialmente, y esa conexión con el alumno, con el profesor, hace que ellos también ya estén un tanto motivados. Bueno, el día de clases,
¿Qué es lo que hacemos? Sí, empezamos siempre con algunas historias cortas que hoy en día lo llamamos también storytelling, que es contar historias, y estas historias justamente yo como profesora voy creando pequeñas historias de acuerdo a la realidad de mis alumnos, de acuerdo al nivel de profesorado que están haciendo, y muchas de ellas de forma indirecta son propias historias de mis alumnos. Entonces ellos también se van entusiasmando en las clases, se van motivando ellos mismos, y cuando va a empezar las clases también ya están buscando algunas actividades que les lleve a estudiar felices en la sala de clase. Hay también otras herramientas tecnológicas como Kahoot, que es para jugar, Mentimeter, que es para lluvia de ideas, que les va ayudando también a ellos. También para empezar la clase, una forma de motivar son las horas de acertijo. Llegó la hora de acertijo y bueno, todos a escuchar los acertijos, sobre todo acertijos graciosos, porque queremos ser felices, entonces tenemos que estar con sonrisas tratando de adivinar ese acertijo. Y no solo acertijos leyendo, sino también acertijos en base a figuras que les pongo y vamos creando con ellos. Esto todo como el inicio. Y en el momento de desarrollar la clase como estrategias didácticas, siempre opto por los mapas conceptuales, esquemas mentales, porque son también las que les ayudan a ellos al mismo tiempo a estudiar, a fijar en la mente lo que están aprendiendo, a saber hacer un mapa conceptual, y todo esto sustentados en la AS, que es el aprendizaje significativo de David Aubel, que siempre hablamos desde los primeros semestres en el profesorado, porque justamente es lo que tenemos que buscar cuando somos profesionales docentes ya, que ese aprendizaje en todo momento sea significativo. Y una de esas estrategias didácticas justamente son estos mapas conceptuales, esquemas mentales que se tienen para estudiar. Bueno, pasando un poco de la motivación a la neuroeducación y llegar así a hilar el tema que me corresponde, entendemos pues, por neuroeducación, que es el paradigma de la enseñanza, que se basa en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en ese funcionamiento del cerebro que ya venimos compartiendo con los demás participantes también como uno de los temas importantes. ¿Qué es lo que nos ofrece a los educadores? Nos ofrece justamente las claves para comprender los estados motivacionales de nuestros alumnos y despertar su deseo de aprender. Entonces, la neuroeducación es una ciencia justamente que nosotros los docentes tenemos que tratar de seguir estudiando, tratando de aprovechar estos espacios de formación cada vez más interesantes y entre nosotros apoyarnos a entender cada vez más en qué consiste para que realmente podamos apoyarles y llevarles hacia esa verdadera motivación al alumno. Bueno, en la neuroeducación también conocemos que hay mitos. ¿Qué mitos hay alrededor de la neuroeducación? Ana Lucía Campos, que es la directora del Centro Iberoamericano de Neurociencia, Educación y Desarrollo, nos habla, por ejemplo, de neuromitos que conocemos y que siempre compartimos también entre docentes. Por ejemplo, que escuchar música de Mozart va a hacer que el alumno saque mejores calificaciones en matemática. Hoy en día, si bien esa música tiene efectos neurobiológicos, no se ha podido demostrar científicamente de que realmente un alumno pudo ser 5 en matemáticas si se pasa escuchando esa música. Uno de los ejemplos de Ana Lucía Campos. El neurocientífico Francisco Mora habla de 9 mitos, de los cuales 3 me gustaría compartir en este espacio. Por ejemplo, nos dice, la telepatía entre madres e hijos existe. Es un neuromito, porque la telepatía nunca ha funcionado hasta el momento en experimentos hechos por científicos. Si bien hay una corazonada entre madre e hijo, es algo que como madres entendemos, muchas veces decimos sí existe, pero científicamente la telepatía como telepatía entre madres e hijos no ha sido demostrada científicamente. Por otro lado, otro neuromito, la mente será inmortal. Nos dice Francisco Mora en su libro de neurociencias también que todo apunta a que nunca seremos para siempre. Entonces la mente también, como con el cuerpo humano, tiende a desaparecer. Otro neuromito, el hemisferio derecho es creativo.
Según el mito, la mitad del cerebro es mucho más aburrida que la otra. La otra es más creativa y una es más aburrida. También existen referencias científicas que pueda decir que sí, que eso es así, ¿verdad? Bueno, por otro lado también hago referencia de vuelta a la experta en neuroeducación, Ana Lucía Campos, de donde ella nos habla de que existen 6 claves de la neuroeducación que tenemos que entender como docentes también. Una es que no se aprende solamente memorizando. Si bien la memorización es un nivel de aprendizaje y es uno de los primeros niveles de aprendizaje que tenemos que tener en cuenta y que tenemos esa necesidad de memorizar, no tenemos que quedarnos ahí nomás. Después viene la interpretación, la fundamentación, la de juzgar, la de criticar y la de transferir, y ahí se da el proceso de aprender. Pero no solamente se aprende memorizando, nos dice, sino con la experiencia ligada justamente a las emociones. Mientras más conectado esté lo que se estudia con las emociones, más sólido y duradero es el conocimiento que se aprende, nos dice ella. Por otro lado, enseñar de manera amena, con anécdotas, con sorpresas, en medio de conversaciones gratas, y es una buena forma de promover los aprendizajes sólidos, los aprendizajes que quedarán para la vida. Bajo estas condiciones aumentan las conexiones entre esas diferentes áreas del cerebro, lo que favorece la fijación de nuevos datos, que nos lleva justamente al aprendizaje. Otra clave de la neuroeducación es la de promover la creatividad mediante esas actividades artísticas que estábamos hablando, que disminuyan las tensiones, que mejoren la concentración, incluir de nuevo, algo referencia de vuelta, incluir la música, la pintura, las creaciones literarias. Yo le había hablado de contar pequeñas historias sobre la realidad de los alumnos. En los procesos de aprendizaje han mostrado buenos resultados en esos procesos de pensamiento. Por otro lado, otra clave de la neuroeducación, el ejercicio regular. Es el mejor aliado de la plasticidad cerebral, nos dice ella. Aumenta las conexiones dentro del cerebro y con ello la capacidad justamente para adquirir las habilidades y mejorar las que ya existen. Permite además memorizar, asociar ideas de una mejor manera. Este ejercicio regular también favorece la producción de sustancias que mejoran nuestra concentración, disminuye el estrés y regula nuestro descanso. Por otro lado, descansar, dormir y reír también es una de las claves de la neuroeducación. Favorecen a la estimulación alternada de varias zonas de nuestro cerebro, lo que incrementa la capacidad de retener, de conceptualizar, de abstraer el conocimiento hacia nosotros mismos. Algo muy importante, el juego, uno de los principales soportes de un buen aprendizaje. Siempre hablamos de las actividades lúdicas también como otro principio curricular de nuestra educación paraguaya, y nos habla de que esa mezcla de diversión, de retos, de movimiento, de risa, de interacción social estimula todas las áreas cerebrales implicadas en el aprendizaje. Además, favorece los procesos de desarrollo y de madurez también. Y sobre todo promover la creatividad, ¿verdad?, asociada a la motivación que estábamos hablando con las diferentes actividades y algunos ejemplos que estuve compartiendo con ustedes también. Bueno, creo que ahí está. Entonces, los docentes somos neuroeducadores, por supuesto, claro que sí, somos neuroeducadores por excelencia. Y sabemos que tenemos que tender hacia todas estas actividades para que realmente nuestra actividad didáctica logre los aprendizajes que queremos estar logrando. Está claro que debemos aprender y convertirnos cada vez más en neuroeducadores. La razón es simple y de gran envergadura: detectar algunos trastornos que están dentro de nuestras posibilidades como docentes, porque sabemos que también hay algunas dificultades ya clínicas que no están en nuestras manos solucionar, algunas dificultades que entorpecen el aprendizaje, sí podemos ver, y sobre todo porque nos encaminan hacia
hacia la ansiada calidad educativa, ¿verdad? Por eso el docente en primer lugar debe trabajar con sus propios aspectos emocionales. En nuestra educación paraguaya, en cada fin de año se hace, como en todos los países también, una evaluación de las aptitudes, de las actitudes docentes, y uno de los indicadores siempre que me llama la atención es de muestra de equilibrio emocional, y los directivos generalmente ponen un negativo al docente, y siempre me llama la atención porque en varias realidades, en varias instituciones se da ese caso, y siempre es mi pregunta: ¿por qué el docente no logra a fin de año evidenciar que dentro del año tuvo esa capacidad de equilibrio emocional? Bueno, es un tema entonces para trabajar arduamente. Bueno, y por eso, por todos estos temas, es que la motivación es un factor preponderante para el aprendizaje desde esta mirada de la neuroeducación, en donde lo imposible se hace posible en base a esta motivación de la que tanto hablamos, por medio de entender lo que es la neuroeducación. Bueno, también por otro lado, algunos aspectos para mencionar y de esta manera ir culminando también, nos habla de que las emociones participan activamente en el aprendizaje. Uno de los estudios también del Departamento de Neurociencia y Psicología de la Universidad de California se descubrió justamente en técnicas de neuroimagen que ante un estímulo percibido como sorprendente o novedoso, el cerebro justamente segrega dopamina, que es lo que estamos hablando, estamos tratando de explicar científicamente. Es así, esto da un mejor aprendizaje, el joven va a aprender más, el niño va a aprender más, mejor, y sobre todo va a aprender feliz. Por otro lado también, como segundo punto de conclusión, un alumno motivado es un alumno competente, un alumno que entiende las orientaciones, un alumno que se expresa adecuadamente en lo oral, en lo escrito, que es capaz de contarnos su realidad para buscar soluciones, un alumno que le gusta trabajar en equipo, que es autónomo, que le gusta ayudar a los compañeros. Ese es un alumno motivado, un alumno competente, un alumno que fue encaminado desde la neuroeducación de manos de su docente. Por otro lado, la importancia de la autoestima, que se va fortaleciendo a partir de la motivación. La autoestima, ya la OMS nos dice justamente en el concepto de salud, de que se define salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y justamente la autoestima es un componente del desarrollo y mantenimiento de un estado de bienestar físico y mental de las personas. Entonces tenemos que trabajar la autoestima del alumno para mantenerlos motivados y para que mejore siempre su aprendizaje. Dice acá esta pequeña caricatura, vamos a ver si puedo. Dice: ¿tú por qué no sonríes si no te quiere nadie? Le dice los tres compañeritos a la niña que está al lado. Y ella responde: no es verdad, me quiero yo, dice. Ella está ahí sentada feliz, los niños están con su tablet, quizás ni siquiera hablando entre ellos, pero le llaman la atención porque está solita. Ella, sin embargo, tiene autoestima, y ella le dice: no es verdad, me quiero yo, ¿verdad? Y así vamos ahí también formando niños que se ven como Superman aquí, y unas niñas como superpoderosas, como la Mujer Maravilla, dentro de nuestra sala de clase. Sin dudas, vamos a mantenerlos siempre felices. Mejora su rendimiento también. Por otro lado, entra en juego ahí la motivación hacia el aprendizaje, enseñarle estrategias de cómo mejorar su rendimiento, enseñarle a ellos a aprender a estudiar, por ejemplo, a través de resúmenes, de mapas conceptuales, como les estuve diciendo también, reforzando los logros que ellos tienen, diciéndoles que nos sentimos orgullosos de ellos constantemente, dando buen uso de la tecnología, no prohibir la tecnología, encaminarles hacia su buen uso. Es una forma de mejorar el rendimiento que les va a motivar por medio también de todos estos temas que estamos hablando. Y por otro lado, despertar la curiosidad en ellos constantemente es lo que les va a llevar a estar motivados y también a aprender mejor. Dijo Rudyard Kipling, que es un sociólogo británico,
Los 6 servidores de la curiosidad, 6 honrados servidores me enseñaron todo lo que sé, dice él. Y sus nombres son el cómo, el cuándo, el dónde, el qué, el quién y el por qué. A veces nos molestamos cuando los niños en casa nos hacen todas estas preguntas. Sin embargo, son servidores de la curiosidad que les va a llevar a ser mejores cada vez más y es un elemento de aprendizaje para los niños y jóvenes. Y bueno, en definitiva, dice, si el maestro quiere mejorar la motivación en el aula, necesita comprender todos estos aspectos, sobre todo cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende. Estimados docentes, quienes están aquí, sigamos fortaleciendo nuestra dimensión personal, encontremos sentido a las experiencias diarias y optimicemos nuestros aprendizajes con las aportaciones de la neuroeducación. ¿Cuál será nuestro resultado? El desarrollo integral de nuestros educandos. Y bueno, me despido con las expresiones del doctor Carlos Logan Grabner, que nos habla de que el arte de enseñar cómo crear buenos seres humanos debería ser el principal objetivo de la educación que reciba una persona. Bueno, eso fue un gusto compartir con ustedes. Soy Lourdes Ruiz Díaz y un abrazo gigante desde Paraguay para todos. Muchas gracias, Lourdes. Realmente muy linda la ponencia, pero sobre todo muy interesante y muy importante conocer dentro del rol docente estos contenidos que nos acabas de brindar. Y quería decirte por otro lado que ha sido una gran prueba superada porque ha podido entenderse bien toda tu ponencia. Agradecemos mucho el esfuerzo que has realizado y bueno, no voy a dejarte ir tan rápido porque me ha surgido personalmente una pregunta y que me parece que también sos la profesional indicada para responderlo debido a lo que acabas de exponer. Y me surgió la duda esta con respecto a la baja autoestima que a veces tienen algunos niños, sobre todo como docente creo que he podido ver que eso se produce alrededor del 5º grado de primaria. No tenemos todos en los distintos lugares la misma estructura académica, pero esto lo relaciono alrededor de unos 10 años de edad, entre los 10 y los 11 años, que empieza a haber estos problemas de baja autoestima y que al mismo tiempo empiezan a surgir algunas inseguridades en algunos niños, que además se empieza a generar esta cuestión de vulnerabilidad ante la mirada de otros niños que ponen de manifiesto el poder que sienten ante estos niños que se tornan vulnerables debido a esa baja autoestima. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede ayudar en estas edades tan complicadas a mejorar esa autoestima, no solo para mejorar el rendimiento académico, sino también para mejorar las relaciones sociales que también se ven afectadas en ese rango de edades? Sí, muy interesante tu pregunta, Luciana. Hay un trabajo que nosotros realizamos desde la institución y en mi trabajo anterior en la supervisión educativa también, que es el trabajo con las familias. Nuestro aliado principal siempre en trabajos como el fortalecimiento de la autoestima es trabajar con padres, madres, sus tutores, para que realmente podamos lograr que esos niños tengan ese amor propio, puedan rescatar esa motivación que les está faltando justamente por la ausencia de autoestima. Los talleres innumerables que se pueden hacer sobre la valoración de la vida, sobre la valoración de que ellos son importantes, pero siempre apoyados en sus tutores, en las familias. Nosotros capacitamos mucho a los padres, a las madres, porque justamente esa es nuestra realidad también en las escuelas y no solamente en esos grados que mencionabas, sino también en colegios y en la propia institución de educación superior donde yo estoy. Entonces siempre el primer pedido de ellos es: profesora, por favor, trabajemos autoestima. Y es lo que hacemos, talleres
y un 5 minutos antes de la clase siempre hablar de la valoración personal, de lo importante que somos como personas, porque justamente la filosofía de la educación paraguaya misma habla de que tenemos que nosotros valorarnos como personas para poder también valorar lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces, una de las principales acciones que hay que realizar es aliarse con los autores educativos y en este caso las familias. Muchas gracias, muy clara la respuesta, pero también me surge otra pregunta de esa misma respuesta que me acabas de dar. Cuando estamos ayudando a un grupo de niños, generalmente lo hacemos así, en grupo, no es que lo hacemos de manera individual e independiente, con el niño que realmente siente que está, digamos, un poco retraído, nosotros percibimos esa retracción, entonces no lo aislamos del grupo para trabajar, sino que se trabaja de manera global y conjunta con todo el grupo. Entonces, puede llegar a resultar, o cómo se maneja esta situación en que si llegara a ser negativo, aumentar aún más la autoestima de aquel niño que ya cree que es todopoderoso y es justamente el que hace sentir mal a ese niño que tiene su baja autoestima. Es decir, la pregunta, en estos casos sabemos que lo que se desarrolla son situaciones de bullying, como lo conocemos todos. Y no, ¿cómo se puede manejar esto para no aumentarle el poder a quien realiza el bullying por el aumento también de esta autoestima? Sí, también hemos tenido experiencia de esas realidades que mencionas y únicamente es tratarlo de manera individual, ¿verdad? La enseñanza individualizada, en donde se cuenta con ciertas estrategias eh, para ayudar a ese niño que está ahí con ciertas dificultades y otra vez nos apoyamos en sus familias, porque ese niño que está aislado, que no quiere juntarse con ese compañerito, alguna situación externa hace a que esté reaccionando así. Es un niño que quizás no tenga, en su familia no le ha dado las condiciones mínimas para que él venga a aprender en la escuela. Entonces la solución directa siempre encontramos en las familias en primer lugar. Y en segundo lugar, se busca actividades específicas para ese niño que está tratando de sobrepasar sobre el otro compañerito que está ahí, también apoyados en sus familias. Y cuando escapa de la mano del docente, ya lo derivamos a la parte... a la parte de colegas especialistas en esas atenciones a ese niño que está inquieto o a ese niño que está ahí con muy baja autoestima también. Pero todas esas realidades descansan justamente al poder ayudar de sus familias, de sus hogares, porque ahí se generan esas situaciones con las cuales el niño viene apareciendo en las escuelas. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Siempre decimos, por lo menos en los entornos en los que me manejo, que la familia debe ser un sostén importante y debemos trabajar en conjunto, familia y escuela, como una comunidad unida y aliada para realmente desarrollar una buena educación. Luciana, también quería mencionarte de que aquí en mi comunidad tenemos varias ONGs muy abiertas a ayudar a las instituciones educativas y siempre desde las escuelas se han hecho proyectos interinstitucionales en donde ciertas ONG financian la atención médica, la atención clínica de un niño ya con problemas que sobrepasan nuestra capacidad de atención en las escuelas. Entonces, en una acción conjunta de muchas instituciones, se logró ayudar a muchísimos niños en esta comunidad. Si hay algo que fortalece a la comunidad, a nuestra comunidad, es esos acuerdos interinstitucionales que nos llevan siempre a lograr ese aprendizaje de nuestros niños. Se busca la forma, se logra evidenciar que dan resultados y así trabajamos en comunidad aquí en este sector.
Excelente, me parece buenísimo ese trabajo porque siempre estoy ávida de mayor cantidad de lecturas y leo bastante al respecto porque es un tema lamentablemente creciente en nuestra sociedad y no sé muy bien por qué se generan estos recursos de baja autoestima que se proveen ya en varios artículos, dicen que nace en el seno familiar y de ambos lados, ¿no? Tanto de la persona que tiene la baja autoestima como el que toma el poder para lastimar a los demás. Entonces es un trabajo que hay que hacer de ambos lados. Y como digo siempre, muchas veces, no sé si compartes este pensamiento conmigo, pero muchas veces creo que es mucho más útil poder trabajar mucho más con aquel niño que cree que tiene el superpoder que con aquel que aparenta una baja autoestima, porque a veces no es que ese niño tiene una baja autoestima, simplemente que es un poco más tímido y hay otro que genera el poder que tiene o que cree que tiene sobre ese que aparentemente es más débil, simplemente por ser un poco más sumiso. Entonces, por mi parte, creo que el reconocer al niño que tiene esta sensación de poder es con quien más se debe trabajar para resguardar a muchos otros que terminan sintiendo esa baja autoestima a raíz de lo que les genera esta situación. No sé cómo ves esa situación, Lourdes. Sí, así mismo es. Siempre tratan de sobresalir más quienes hablan más, ¿verdad? Y el docente también tiene que ser capaz de atenderle a todos y conocerles a todos en sus diferencias individuales. Por eso hablamos justamente de inteligencias múltiples, hablamos en todo el desarrollo de las jornadas de varias capacidades que tiene el individuo, que tiene que ser valorado y que no le dejemos de lado a ningún alumno dentro de la sala de clase, por más de que sea un alumno callado. Hay alumnos muy callados, pero que son muy buenos emprendedores. Hay alumnos que no hablaron durante el semestre, pero que son muy buenos escritores, ¿verdad? Eso se evidencia y tengo muchos ejemplos de eso. Eh, Hay varios docentes que en las jornadas pedagógicas no hablan, pero son excelentes oradores, excelentes docentes en la didáctica. Entonces, por un cierto comportamiento nomás, no rotularle a nuestros alumnos. Hoy buscamos ser mejores personas, decimos, ¿verdad? Entonces, rescatarle a todos con sus diferencias individuales y con sus diferentes capacidades como personas que pueden ir siendo valorados y para que tratemos de que realmente se sienta bien esa persona y que tenga esa autoestima que necesita para que nadie le haga sentir mal, como esa imagen que yo proyecté, ¿verdad? Las amiguitas que le decían, a vos nadie te quiere, estás sola. Y ella le dice, claro que sí, yo te quiero, ¿verdad? Entonces que sepa defenderse, que ese amor que le identifica le lleve a hacer ese banderín que diga que ella puede defenderse frente a los demás. Muy bien, realmente unas herramientas muy útiles nos has brindado, pero aún no termino porque tengo una pregunta más que te la voy a leer, a ver si la puedes contestar y nos sacas de estas dudas. Dentro de la materia, ¿considera que podemos crear motivación por medio de algún tipo de juego, creando metas o equipos de trabajo con una recompensa, sin hacer que ésta se transforme en una guerra entre compañeros? Y qué linda pregunta. Claro que sí, hoy en día con el uso de las tecnologías, y justamente yo les mostraba algunos ejemplos que como motivación se pueden estar jugando y ahí está el rol del docente, ¿verdad? Como mediador, como orientador de esas actividades lúdicas, tanto sea en forma presencial o también hoy en día se presentan muchas herramientas tecnológicas que en un nivel superior ya, ¿verdad? Podemos utilizar, que son esos ejemplos que yo acababa de mostrar ahí. Ahora, la pregunta creo que va más direccionada a las escuelas. Entonces, en las escuelas, el rol orientador del docente para que sus alumnos
no estén en esa guerra final, es fundamental. Y sí, existen juegos en donde si se realizan como corresponde, bajo reglas claras, normas claras, nuestros alumnos siempre van a salir divirtiéndose y no peleándose. Entonces, es importante el papel del docente, que el docente primero conozca bien esos juegos y pueda después llevar a esa sala de clase para que cumpla esa finalidad de ser un juego, una actividad lúdica, y que a partir de eso se aprendan muchas cosas también, y no pare justamente en una guerra, como dice la consulta. Bien, y bueno, me surge a mí otra pregunta, espero que sea la última, así no te retengo mucho tiempo, pero la pregunta consiste en cómo hacer como docentes frente a estos grupos de alumnos para identificar cuando hay estos casos de baja autoestima que a veces no se manifiestan o no se notan, y sobre todo cómo hacer para identificar estos alumnos que yo les llamé hace un rato, que se creen que tienen el superpoder, porque en muchos casos ha pasado en donde tienen tal inteligencia, como les digo, que no se dejan ver cuando ejercen ese poder. Entonces, ¿qué otras manifestaciones nos pueden dar estos alumnos como para que nosotros como docentes seamos capaces de ver esa situación cuando son aparentemente imperceptibles? Sí, muy interesante. En mi caso, generalmente, en todos los grupos donde soy docente, realizo entrevistas. Siempre soy de entrevistarle en forma personal a los alumnos en algún momento dado de la clase. Entonces, es una de las formas de conocerle personalmente al alumno, tener un historial de ellos, y ahí justamente voy captando quién es el niño que se siente un poco menos, parece, que los demás, y a partir de ahí, en la clase, darle la importancia, darle su lugar, darle su espacio, darle, llevarle hacia esa motivación, hacia ese incentivo de que él puede también como los demás. Y bueno, llamarle por su nombre a cada uno de mis alumnos. Eso es algo que siempre destacan ellos hacia lo que es tener clase conmigo, porque los alumnos, cuando les escribo en el WhatsApp, siempre les escribo por nombre. En la sala de clase les digo por sus nombres, les llamo por sus nombres, y una de esas formas de captar esas necesidades que tiene cada uno de ellos es por medio de estas entrevistas que en forma sistemática voy realizando, y en forma particular voy dialogando con ellos. Es una estrategia que yo utilizo y voy captando, y a partir de ahí voy generando las situaciones para que este joven o este niño se sienta cada vez mejor, porque siempre busco que el alumno realmente aprenda feliz. Eso es lo que yo siempre le digo a mis alumnos de formación docente. Cuando vayan a las escuelas, capten a ese niño que no habla, a ese niño que está triste, porque si ese niño sigue sin hablar y sigue triste, no va a aprender. Entonces tenemos que aprender todos cada vez más, cada vez mejor, y sobre todo cada vez más feliz. Así es, comparto plenamente. Y si sirve la acotación, yo siempre digo que un niño que tiene un bajo rendimiento académico también nos está indicando algo. Entonces tenemos que empezar a ver qué es, por qué tiene ese bajo rendimiento académico, si tiene alguna dificultad en su aprendizaje o tiene alguna dificultad emocional, porque cada vez estoy más convencida de que el bajo rendimiento académico en muchas ocasiones no tiene que ver con la falta de conocimiento o de aprendizaje en sí mismo, sino con un componente emocional o con cosas que le están pasando, ya sea dentro del colegio o en su casa. Entonces me parece que también es algo para atender. Así mismo es. El bajo rendimiento tiene muchas cuestiones que analizar, y voy a ser reiterativa. Siempre la base es trabajar con las familias. Muchas de nuestras preocupaciones y muchos de los aspectos que se pueden mejorar está ahí. Entonces, yo les invito siempre a todos a que nos aliemos con las familias de los alumnos, y ahí vamos a tener
resultados positivos cada vez más. Y acá preguntan, ¿qué pasa si desde el hogar no hay respuesta? Y bueno, buscar las estrategias de las escuelas, trabajar con el equipo técnico, trabajar con los colegas docentes y bueno, buscar estrategias siempre en interacciones con otros autores que lleve a ese joven o a ese niño a que salga de esa dificultad que está, porque realmente eso es lo que ocurre hoy en día. Las familias ya no están estructuradas como una familia base, como la que conocemos, y son quizás en una mayoría jóvenes y niños que vienen de familias desmembradas y no vamos a encontrar solución quizás ahí. Pero como docentes tenemos que ir un poco más allá de nuestra función únicamente de enseñar a sumar, a restar, a conocer historias y ir justamente a esto, a la educación emocional, a trabajar las emociones de nuestros alumnos para que ellos sean valorados y ellos puedan personalmente ser mejores cada vez más, puedan valerse por sí mismos y puedan ser mejores cada día, que aprendan para la vida a superar esas dificultades que justamente están teniendo desde sus casas. Entonces, además de todo lo que es teoría, tratar también de que ellos, que nosotros desde nuestra función docente, enseñar esos valores que les lleve a ellos a que puedan entender, internalizar y entender que ellos son mejores personas cada vez más. Entonces, eso les va a ayudar también a su rendimiento y por supuesto, a que aprendan para la vida, como en un comienzo dije. Muchas gracias, realmente un aporte valiosísimo, pero parece que todavía no vamos a dejarte ir, así que yo agradezco tu buena disposición y tu buena voluntad y voy a sumarte una pregunta más. Bien. ¿Qué pasa? Recién preguntaban, ¿qué pasa si en el hogar no hay respuesta? Por ahí el hogar no acompaña en este proceso que desde el rol docente queremos hacer o lograr con estos alumnos, pero además, ¿qué pasa cuando más allá de no tener respuesta desde la casa, nos encontramos con esta negación? Que mi hijo no, que no pasa nada, y no quieren, además no nos permiten accionar desde la institución. ¿Qué se hace en ese caso? ¿O qué herramientas podemos tener? ¿Cómo podemos resolver una situación como esa? Una asistencia constante con un equipo técnico. En nuestras instituciones contamos en algunas, ¿verdad?, equipos técnicos, en otras no, y hacer hacer un trabajo intensivo, un trabajo que tenga seguimiento, porque lo que ocurre a veces con los equipos técnicos es que se asiste en un momento, en un inicio, después se deja. Acá lo que los jóvenes y niños necesitan son una asistencia sistematizada, atenderle de manera continua para que no recaigan. Nosotros vimos casos de esos también en donde con diferentes especialistas pudimos rescatarle a esos jóvenes que ellos mismos se mostraban con la negación que estás hablando y desde sus familias también. Entonces, siempre hay un camino, pero sí se necesita un trabajo en conjunto desde los directivos, desde el equipo técnico y sobre todo no dejar de realizar ese trabajo, porque a veces por cumplir nomás con un trabajo en una determinada época del año escolar, uno realiza ese trabajo técnico y después le deja al alumno al azar otra vez, no cumple con el proceso que se tiene que seguir para tratar de ayudar a ese alumno para que vaya saliendo de esa dificultad. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Hay una institucionalización, parece, de lo que es el apoyo técnico pedagógico verdadero dentro de las instituciones educativas a ese niño con dificultad. Entonces sería eso, ser más sistemáticos, ayudarnos entre todos, fortalecer y no cansarnos de realizar ese trabajo hasta verle realmente a esa persona, a ese alumno, salir de esa situación. Muchas gracias, Lourdes. Realmente muy nutrido este aporte y bueno, agradezco también el haberte sumado, aún estando con tu garganta de esa manera, y más todavía agradezco que te hayas quedado a responder las preguntas y
y me pareció sumamente importante. Espero que haya mucha gente detrás escuchando todo esto, porque creo que realmente nos has brindado herramientas muy poderosas para empezar a trabajar sobre un cambio que considero que es realmente muy, muy necesario. Así que en nombre de la Asociación Educativa Global de Paraguay, te agradezco por tu participación, agradezco la buena voluntad, la disposición y la manera en que nos has enriquecido con esta ponencia. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, y por más eventos así, para que entre colegas podamos enriquecernos en esto que es tan importante, que es la neuroeducación. Un abrazo gigante a todos. Muchas gracias.